Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Maraima y en esta oportunidad conversaremos un poco acerca de los aspectos históricos del derecho romano. La legendaria historia de Roma comienza durante la guerra de Troya, con un joven llamado Eneas, el cual logra escapar de la furia de Ulises y de Aquiles gracias a su madre, la diosa Venus, logrando así llegar a Italia, exactamente a la región del Lacio, donde consiguió a la hija de un monarca y logró desposarla, así creando su propio reino. 8 generaciones más tarde, una de las descendientes de Enea, Rea Silvia, logró mantener una furtiva relación amorosa con el dios Marte, en el cual de ese encuentro nacieron unos gemelos llamados Rómulo y Remo. El tío de Rea Silvia, el rey Amulio, estaba enfurecido con la noticia, pues no quería que nadie amenazara el reino que había usurpado, el trono de Alba Longa. Así que mandó a abandonar a los legítimos herederos en una canasta en las orillas del río para que ellos muriesen ahogados. Pero el canasto quedó varado en uno de los recodos del Tíber, lo cual, por los llantos que ocasionaban los bebés, logró llamar la atención de una loba, el cual llegó a salvarlos y a amamantarlos. Los hermanos crecieron y se vengaron matando al rey Amulio, logrando así volver a la ciudad que los vio renacer. En aquel recodo del río donde la cesta fue a encallar, Rómulo y Remo fundaron Roma el 21 de abril del año 753 a.C. Durante esta etapa los destinos de Roma fueron dirigidos por 7 reinos, el cual se dividió en 2 dinastías, la dinastía latina y la dinastía etrusca. En la dinastía latina fue constituido por los reyes Rómulo, Pompilio, Hostilio y Marcio, y en la dinastía etrusca fue dirigido por los reyes Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio y Tulio. Rómulo creó el primer ordenamiento jurídico y distribuyó al pueblo en 3 tribus. Cada tribu tenía en su poder 10 curias y cada curia debía poner a disposición 10 infantes del ejército y 10 jinetes. Además, logró crear también una asamblea de ancianos notables, lo que es hoy conocido como el Senado. Los patricios conformaban el Senado. También era el cuerpo que se encargaba de elegir al rey. Una vez el rey electo, él debía de ser confirmado por las curias. Este se basaba en 3 elementos principales, el cual era el rey, la asamblea popular y el senado. El rey era la máxima autoridad, también era el sacerdote supremo, juez y jefe militar. El rey era elegido por la asamblea popular propuesta por el senado. La asamblea popular estaba integrada por ciudadanos. Era convocado por el rey para aprobar o rechazar de manera unánime las leyes. Esto tenía lugar en el pie del Capitolio. El Senado estaba conformado por 300 ancianos notables, padres de familia, el cual su función era aconsejar al rey y presentar candidatos para el trono. Este era un cargo vitalicio. La sociedad de entonces abarcaba 4 clases: los patricios, los plebeyos, los clientes y los esclavos. Los patricios conformaban la clase aristocrática y tenían ciertos derechos ciudadanos. Estos se creían descendientes de los fundadores de Roma. Los plebeyos aglutinaban extranjeros libertos, vagabundos y habitantes de las ciudades dominadas, creando así la clase social más numerosa de su época. Estos se dedicaban a la agricultura, a la industria, al comercio y además le pagaban impuestos al Estado. Los clientes se encontraban bajo la tutela de un padre de familia, el cual les proporcionaba vivienda y tierras para cultivar. Estos ya eran pobres. Los esclavos eran prisioneros de guerra y sujetos comprados en mercados que constituían a esta clase social, cuyo tratamiento era el de bestia o de objeto. Ellos eran la fuerza de trabajo como el de animales o cosas. Por eso se les otorgaba las tareas más pesadas. La familia era la base de la organización social y estaba conformada por, como hoy conocemos en nuestra sociedad, padre, madre e hijos. El padre era la máxima autoridad sobre el hogar y podía decidir sobre la vida de su esposa e hijos. A las mujeres se les tenía permitido asistir a grandes ceremonias y actos públicos con su esposo. Los hijos no tenían libertad, aún así ya estos estando casados. A esta dependencia se le conoció como patria potestad, concepto que se integró al ordenamiento jurídico moderno. Ya conocido el origen de Roma, podemos definir al derecho romano como el conjunto de reglas y normas jurídicas que rigió al pueblo romano durante su origen
en el año 753 a.C. hasta la mitad del siglo VI de la era cristiana, año 565 después de Cristo, época también donde se resalta como la fecha de la muerte del emperador Justiniano. El emperador Justiniano, en su obra titulada Corpus Iuris Civilis, señala que el derecho romano es el estudio de la compilación de leyes y jurisprudencia romana. La historia del derecho romano se dividió en tres periodos, el cuales son la monarquía, la república y el imperio. La monarquía comenzó desde su fundación en Roma en el año 754 al año 510 a.C. Además, ese mismo año comienza la república hasta el año 27 a.C., del cual nace el imperio del año 27 a.C. hasta el año 565 después de Cristo. Existen diversidad de métodos para estudiar el derecho romano, entre ellos los más comunes son el cronológico. Estudia el derecho romano partiendo de sus dos principales ramas del derecho, es decir, el derecho público y privado. Sin embargo, tiene una serie de desventajas porque no estudia las ramas en conjunto, sino de manera aislada. Sincrónico. Este método estudia el derecho romano tomando como funcionamiento la historia externa u organizaciones políticas de Roma y el derecho romano en forma global acorde a sus formas de gobierno. El predominio del derecho romano en el derecho actual es indudable. No se puede pretender conocer y superar al derecho actual ignorando esta sabia legislación que durante siglos ha nutrido con sus enseñanzas al pensamiento jurídico. Su estudio es el antecedente necesario para poder entrar al conocimiento del derecho moderno y además nos permite conocer los antecedentes de nuestros derechos y nuestras instituciones. El derecho romano ha servido y sirve como base de todas las legislaciones modernas. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad.